El sol quemaba mi piel arrugada, pero el frío de la traición era más intenso. Ahí me dejaron, André, en medio de la nada, con el polvo del camino levantándose como un sudario detrás de su auto que se alejaba. Mis hijos, los mismos a quienes di todo, me abandonaron. En ese instante, creyeron que se deshacían de un estorbo, de una anciana frágil. Pero lo que no podían imaginar es que, en ese preciso momento, activaron el gatillo de un secreto oculto que yo guardaba por décadas, y que ahora se convertiría en la más devastadora revelación familiar de sus existencias. Permítanme compartirles algo que he aprendido en mis casi 80 años de historias de vida: la verdadera fuerza de una persona no se mide en los momentos de calma, sino en la tormenta. ¿Han sentido alguna vez que el mundo se les viene encima? Es justo ahí, en el fondo del abismo, donde uno descubre la capacidad de levantarse. Mi historia de mujer no es solo mía, es un testimonio de vida sobre la resiliencia, sobre cómo la adversidad puede ser el catalizador para despertar un poder que ni siquiera sabíamos que teníamos. Mis hijos, Laura y Ricardo, siempre fueron mi mundo. Desde que enviudé joven, me dediqué a ellos con cuerpo y alma. Dejé de lado mis propios sueños, mi carrera, para que ellos tuvieran lo mejor. ¿Saben lo que es sacrificar una pasión por el bienestar de otros? Yo lo sé. Fui una de las primeras mujeres valientes en mi campo, la seguridad de datos, una mente ágil en un mundo dominado por hombres. Pero el amor de madre me llevó a elegir otro camino, uno que, pensé, me daría la felicidad de ver a mis hijos prosperar. Esa era mi fortaleza de mujer, mi convicción. Con el tiempo, las cosas cambiaron. Las visitas se hicieron menos frecuentes, las llamadas más cortas. Sus ojos, antes llenos de cariño, ahora reflejaban impaciencia, un brillo de ambición que no reconocía. Empezaron a hablar de mi futuro, de lo que era mejor para mí, pero en realidad, hablaban de su conveniencia. Una tarde, me sentaron en la sala, con sus rostros serios, y me dijeron que me llevarían a un lugar especial, un asilo lejos de la ciudad. Lo llamaron mi nuevo hogar, pero yo lo sentí como una sentencia. En ese momento, mientras escuchaba sus palabras frías, una chispa se encendió dentro de mí. Una chispa de la vieja Elara, la especialista en seguridad que analizaba cada detalle, cada posible vulnerabilidad. Ellos pensaron que yo era una anciana senil, fácil de manipular. Qué equivocados estaban. Mi mente, aunque mi cuerpo se sintiera cansado, seguía tan aguda como siempre. Y mientras ellos planeaban mi destino, yo ya estaba tejiendo mi propia red, una que ellos ni siquiera sospechaban. El día del abandono llegó. Me subieron al coche con una amabilidad forzada. «Vamos a dar un paseo, mamá», dijo Laura, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Ricardo, al volante, no me miraba. Recuerdo el paisaje desértico, el calor sofocante, y el silencio pesado dentro del auto. De repente, se detuvieron. «Mamá, aquí es donde te bajas», dijo Ricardo, con una voz que no era la suya. Me ayudaron a bajar, me dejaron mi pequeña maleta y mi bastón. No hubo abrazos, no hubo lágrimas. Solo un adiós rápido y el sonido del motor alejándose. Ahí me quedé, sola, bajo el sol implacable. El polvo cubría mis zapatos, el viento me azotaba el rostro. Sentí la vulnerabilidad de mi cuerpo, la amenaza real de la soledad. ¿Qué haría una anciana como yo en un lugar así? Esa es la pregunta que ellos esperaban que me hiciera, que me derrumbara. Pero en lugar de eso, recordé una lección fundamental de mi vida profesional: en la seguridad, siempre debes tener un plan de contingencia, un plan B, para el peor escenario. Y este, mis queridos amigos, era el peor escenario. Quizás piensen que mi historia es solo mía, pero les aseguro que encierra una verdad universal. ¿Cuántas veces nos sentimos abandonados, traicionados por quienes más confiamos? ¿Cuántas veces subestiman nuestra capacidad, nuestra sabiduría acumulada con los años? La vida, como un buen sistema de seguridad, siempre deja una puerta trasera, una oportunidad para reescribir el final. Y yo, Elara, tenía una puerta trasera, un secreto de familia revelado que cambiaría todo. Mientras el sol comenzaba a descender, pintando el cielo de tonos naranjas y morados, me di cuenta de que este no era el final de mi camino, sino el comienzo de una nueva misión. Mis hijos creyeron que me habían silenciado, que se habían librado de mí. Pero lo que no sabían es que, al dejarme sola, me dieron la libertad de actuar, de desenterrar las verdades ocultas que ellos tanto se esforzaron por mantener enterradas. ¿Quieren saber qué pasó después? ¿Cómo una anciana abandonada en una carretera desierta pudo cambiar el destino de sus hijos ingratos?
La respuesta está en la paciencia, en la estrategia y en un secreto familiar que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Si esta historia conmovedora les está tocando el alma, no olviden darle me gusta y seguir el canal Recuerdos del Pasado Escondido. Cuéntenme, ¿desde qué ciudad están viendo este video? Dejen sus comentarios, me encantaría saber. Porque lo que les voy a revelar en el próximo capítulo es algo que los dejará sin aliento. El sol se escondía, pintando el cielo de colores que no pude disfrutar. Mi cuerpo, cansado, sentía el frío de la noche que llegaba. Justo cuando la desesperación empezaba a crecer, una luz apareció en la lejanía. Era un vehículo, pequeño, pero su luz era un faro en mi oscuridad. Se acercó despacio. No era un espejismo. Era real. El coche se detuvo a unos metros de mí. Una mujer bajó. Su cabello era blanco, como el mío, pero sus ojos tenían una chispa de vida que yo sentía haber perdido. Me miró, una extraña abandonada en el camino. Su rostro me resultaba familiar. Un momento. ¿Podría ser? Sí, era Elena. Una vieja amiga, una colega de mis años en seguridad de datos. Mi corazón, que antes latía con miedo, ahora sentía una punzada de algo más complejo. Esto no era una coincidencia. En mi vida, las historias reales me enseñaron que pocas cosas lo son. Elena se acercó. Su voz era suave, pero firme. Elara, ¿qué haces aquí? Su pregunta no era de sorpresa, sino de preocupación real. Me ayudó a subir a su coche. El interior era modesto, pero cálido. Me sentí segura por primera vez en horas. Ella no hizo más preguntas en ese momento. Me llevó a su casa, una pequeña vivienda en un pueblo cercano. Me ofreció comida caliente y un lugar para descansar. Su hospitalidad era un bálsamo para mi alma herida. Mientras comía, Elena me observaba. Ella conocía partes de mi historia de vida que mis hijos nunca supieron. Ella sabía de mi trabajo en seguridad, de mi mente analítica, de las habilidades que me hicieron una de las mujeres valientes en un campo difícil. Ella sabía de mi filosofía de siempre tener un plan B, de anticipar los peores escenarios. Como experta en seguridad, siempre enseñé que la preparación es la clave para la supervivencia. Y en ese momento, su aparición era parte de un plan que yo había olvidado, un plan que ahora cobraba un nuevo sentido. Tus hijos, dijo Elena, su voz tranquila. Me llamaron. Dijeron que te habías ido de casa, que te habías desorientado. Les dije que no te preocuparan, que te buscaría. Su explicación me hizo entender. Mis hijos habían intentado cubrir su abandono con una mentira. Pero Elena, mi vieja amiga, no era fácil de engañar. Ella me conocía. Ella sabía que yo no me desorientaba. Ella sabía que algo más había ocurrido. Aquí es donde quiero que presten atención, amigos. En la vida, a veces, las personas que menos esperamos son las que nos ofrecen la mano. ¿Han sentido alguna vez que están solos, que nadie los entiende? Es en esos momentos de mayor vulnerabilidad cuando la verdadera amistad, la lealtad, se revela. La fortaleza de mujer no solo reside en la capacidad de enfrentar los problemas, sino también en la sabiduría de reconocer y aceptar la ayuda cuando llega. Elena era esa ayuda. Ella era mi primer aliado en esta nueva etapa de mi relato de familia. En los días siguientes, mientras me recuperaba en su casa, le conté a Elena toda la verdad. Le hablé del abandono, de la frialdad de mis hijos. Ella escuchó con atención, sin interrumpir. Cuando terminé, sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y determinación. Elara, dijo, siempre fuiste una estratega. ¿Qué vas a hacer ahora? Su pregunta no era un reto, sino una invitación a activar mi mente, a recordar quién era yo antes de ser solo una madre. Le hablé de mi secreto oculto, el que mencioné antes. Un secreto familiar que había guardado por décadas, una herencia familiar que mis hijos desconocían por completo. Elena, con su experiencia en el mundo de las finanzas y el derecho, entendió de inmediato la magnitud de lo que le estaba revelando. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Esto, dijo, cambia todo. Esto es una revelación impactante. Ella me ayudó a organizar mis pensamientos, a trazar un camino. Me recordó que el conocimiento es poder, y que la paciencia es una virtud. Me dio ejemplos prácticos de cómo las personas subestiman el poder de la información. Imagina que tienes un mapa del tesoro, me dijo. Tus hijos tienen el cofre,
pero no saben dónde está la llave. Tú tienes la llave, y sabes dónde está el cofre. ¿Quién tiene el verdadero poder? Su analogía era perfecta. Me hizo ver que, a pesar de mi situación, yo tenía el control. Juntas, empezamos a planear. Elena, con su mente aguda, me ayudó a ver los pasos siguientes. No era una cuestión de venganza ciega, sino de justicia. Demostrar a mis hijos las consecuencias de sus actos, de revelarles las verdades ocultas que habían ignorado. Esta no era solo mi historia de madres e hijos, era una lección de vida para ellos, y para cualquiera que escuchara. Mientras el sol se ponía cada día, sentía como la vieja Elara, la estratega, la mujer fuerte, regresaba. Mis hijos creyeron que me habían silenciado, que me habían borrado. Pero lo que no sabían es que, al abandonarme, no solo activaron mi secreto de familia revelado, sino que también me dieron un aliado inesperado, alguien que conocía las reglas del juego y estaba dispuesta a jugar conmigo. ¿Qué era ese secreto familiar que tanto impactó a Elena? ¿Y cómo una anciana y su amiga planeaban desenterrar las verdades ocultas que cambiarían para siempre el destino de mis hijos? La respuesta está en los detalles, en los hilos que empezamos a tejer, y en la audacia de dos mujeres mayores que cuentan su propia historia de justicia. Si esta historia conmovedora les está tocando el alma, no olviden darle me gusta y seguir el canal Recuerdos del Pasado Escondido. Cuéntenme, ¿desde qué ciudad están viendo este video? Dejen sus comentarios, me encantaría saber. Porque lo que les voy a revelar en el próximo capítulo es algo que los dejará sin aliento. La mirada de Elena, después de que le conté todo, era un espejo de la mía, una mezcla de asombro y una determinación silenciosa. Ese secreto oculto, esa herencia familiar que había guardado por tantos años, no era solo una historia, era una llave. Una llave que ahora, en mis manos temblorosas, tenía el poder de abrir puertas que mis hijos creían cerradas para siempre. Ella, con su experiencia en leyes y finanzas, entendió el peso de mis palabras. Elara, me dijo, su voz apenas un susurro, esto es más grande de lo que imaginaba. Esto es una revelación impactante. ¿Recuerdan que les hablé de mi pasado en seguridad de datos? Pues bien, la vida, amigos míos, tiene una forma peculiar de prepararnos para el futuro, incluso cuando no lo sabemos. Mi trabajo no era solo proteger información, era anticipar riesgos, crear planes de contingencia, asegurar que siempre hubiera una forma de recuperar lo que se creía perdido. Y ese secreto familiar era el plan de contingencia más elaborado que jamás había creado. No era dinero en efectivo, no era una cuenta bancaria obvia. Era algo mucho más ingenioso. Se trataba de una serie de inversiones estratégicas, hechas a lo largo de décadas, bajo un nombre diferente, con un sistema de cifrado que solo yo conocía. Eran activos que, en papel, no estaban conectados a mi nombre ni al de mi difunto esposo. Los construí poco a poco, con una parte de mis ganancias, pensando en un futuro incierto, en una seguridad que no dependiera de nadie más. Es como construir un puente secreto que solo tú conoces. Mis hijos, Laura y Ricardo, siempre creyeron que mis ahorros eran los que estaban a la vista, los que ellos ya habían calculado para sus propios planes. Nunca imaginaron que existía un universo financiero paralelo, un secreto de familia revelado que ahora, en este momento de mi historia de vida, se volvía mi mayor arma. Elena, con su mente brillante, comenzó a trazar el camino. Elara, me dijo, la clave aquí es la paciencia y la precisión. No podemos actuar con impulsos. Necesitamos un plan, como los que tú creabas para proteger sistemas complejos. Me recordó que mi experiencia no era solo técnica, era estratégica. Me hizo ver que mi fortaleza de mujer no había desaparecido, solo estaba dormida. Aquí les doy una lección de vida importante. Muchas veces, creemos que hemos perdido nuestras habilidades o nuestro valor cuando la vida nos golpea. Pero la verdad es que esas capacidades están ahí, esperando el momento adecuado para resurgir. Piensen en un árbol que parece seco en invierno, bajo la superficie, la vida sigue, esperando la primavera. Así es como me sentía. Mis habilidades de análisis, mi capacidad para ver patrones y anticipar movimientos, estaban regresando. Empezamos a trabajar. Elena, con su conocimiento legal, me guió sobre cómo reunir la documentación necesaria sin levantar sospechas. Cada paso debe ser silencioso, me explicó. Como un buen hacker que entra a un sistema sin dejar rastro. Me reí. Era una analogía que yo misma había usado muchas veces. Era como si el universo me hubiera puesto en el camino de la única persona que podía entender mi mente y mi plan. La primera fase era la recopilación de pruebas.
Necesitábamos confirmar la existencia de esos activos, verificar su valor actual, lo más importante, establecer la cadena de propiedad que, aunque oculta, me conectaba directamente a ellos. Era un trabajo minucioso, que requería acceder a viejos archivos, a documentos que había guardado en lugares seguros, lejos de la vista de mis hijos. Es como armar un rompecabezas gigante donde cada pieza es crucial. Mientras revisábamos papeles viejos, me encontré con cartas de mamá que había escrito a mi difunto esposo, hablando de nuestros sueños, de la seguridad que queríamos para nuestros hijos. Sentí una punzada de sufrimiento materno, pero también una renovada determinación. Estas historias de mujeres como yo, a menudo están llenas de sacrificios, de amores perdidos y de una lucha constante por proteger a quienes amamos. Pero también son testimonios de vida de cómo una madre, incluso en la adversidad, puede encontrar una fuerza inquebrantable. Elena me dio un ejemplo práctico: imagina que eres un detective. No solo buscas el arma del crimen, buscas el motivo, el plan, las huellas digitales que nadie más ve. Tus hijos creen que no hay huellas, pero tú las dejaste intencionalmente, para este momento. Su forma de hablar me ayudaba a mantener la perspectiva, a ver esto no como una venganza, sino como una estrategia para revelar verdades ocultas. La urgencia crecía con cada día. Mis hijos, seguramente, ya estaban empezando a disfrutar de la libertad que creían haber ganado al deshacerse de mí. Pero lo que no sabían es que su libertad estaba construida sobre una base de arena, y que yo tenía el poder de derrumbarla. Esta no era una simple historia de madres e hijos, era un drama familiar que estaba a punto de tomar giros inesperados. Mientras el sol se ponía, y las luces del pueblo de Elena se encendían, sentí una extraña calma. No era la calma de la resignación, sino la de la preparación. Habíamos dado los primeros pasos. El plan estaba en marcha. Mis hijos creyeron que habían silenciado a una anciana. Pero lo que no sabían es que esa anciana, con la ayuda de una amiga leal, estaba a punto de desatar una revelación familiar que cambiaría para siempre el significado de la herencia y traición en sus vidas. ¿Qué era exactamente lo que Elena y yo encontramos en esos viejos documentos? ¿Y cómo planeábamos usar esa información para que mis hijos enfrentaran las consecuencias de sus actos? La respuesta está en el siguiente paso de nuestro plan, un paso que nos llevaría directamente al corazón de sus vidas, sin que ellos lo vieran venir. Si esta historia conmovedora les está tocando el alma, no olviden darle me gusta y seguir el canal Recuerdos del Pasado Escondido. Cuéntenme, ¿desde qué ciudad están viendo este video? Dejen sus comentarios, me encantaría saber. Porque lo que les voy a revelar en el próximo capítulo es algo que los dejará sin aliento. El aire de la noche en el pueblo de Elena traía consigo el aroma a tierra mojada y a promesas silenciosas. Mientras las luces parpadeaban en la distancia, mi mente trabajaba a 1000 por hora, conectando puntos, recordando detalles que creí olvidados. Lo que Elena y yo encontramos en esos viejos documentos no era oro ni joyas, sino algo mucho más valioso en el mundo de hoy: información. Información que mis hijos, Laura y Ricardo, habían subestimado, ignorado, o simplemente no sabían que existía. Era el mapa de un tesoro, un verdadero secreto oculto que había estado esperando el momento perfecto para ser descubierto. ¿Se acuerdan que les conté sobre mi habilidad para la seguridad de datos? Pues bien, la vida nos da herramientas inesperadas. En esos documentos, cuidadosamente guardados en un viejo baúl que mis hijos nunca se molestaron en abrir, había registros de inversiones en empresas tecnológicas emergentes, hechas hace más de 20 años. No eran las grandes corporaciones de ahora, sino pequeñas startups que en ese entonces nadie conocía. Yo las había elegido con la intuición de una madre que busca asegurar el futuro de sus hijos, diversificando, pensando a largo plazo, sin que mi esposo supiera el alcance real de mi plan. Era mi propia herencia familiar, un legado forjado con visión y discreción. La gente a menudo piensa que el dinero es lo único que importa, pero la verdadera riqueza, mis queridos amigos, está en la previsión, en la capacidad de ver más allá de lo evidente. Estas inversiones no estaban a mi nombre directo, sino a través de una serie de fideicomisos y sociedades anónimas, todas legalmente constituidas, pero con una capa de complejidad que las hacía casi invisibles para un ojo inexperto. Era mi forma de proteger lo nuestro de cualquier eventualidad, incluso de la ambición de quienes deberían amarte. Es como plantar semillas que tardan años en crecer, pero que un día dan frutos abundantes, y solo tú sabes dónde están esos árboles. Elena, con una sonrisa que mezclaba asombro y admiración, me dijo: Elara, esto es una obra maestra de estrategia. Tus hijos pensaron que te habían despojado de todo, pero en realidad, solo te habían dejado con tu arma más poderosa, tu inteligencia y tu previsión.
sentí una oleada de fortaleza de mujer que no había experimentado en mucho tiempo. Era la confirmación de que mis historias de vida no eran solo de sacrificio, sino también de astucia y superación femenina. Aquí les doy una lección de vida que vale oro: nunca subestimen el poder de la preparación silenciosa. No necesitan hacer ruido para construir algo grande. A veces, los planes más efectivos son los que se gestan en la discreción, lejos de las miradas de los demás. Piensen en el ajedrez: los movimientos más decisivos a menudo son los que preparan el terreno para un jaque mate inesperado. Nuestro plan era claro: primero, teníamos que verificar la validez y el valor actual de cada una de esas inversiones. Elena, con su autoridad en el campo legal, sabía exactamente qué paso seguir. Necesitamos pruebas irrefutables, me explicó, documentación que no deje lugar a dudas. Tus hijos no pueden impugnar algo que tú misma construiste con tanta meticulosidad. Era como si mi pasado en la ciberseguridad se fusionara con su experiencia legal para crear una estrategia infalible. La urgencia era palpable. Sabíamos que Laura y Ricardo, con el dinero que creían haber heredado, estarían haciendo planes, quizás ya gastando lo que no era suyo. Cada día que pasaba era un día más en el que ellos se afianzaban en una falsa realidad. Pero yo, como la madre que soy, no quería solo quitarles lo que no les correspondía, quería que entendieran el valor del esfuerzo, la importancia de la honestidad y las consecuencias de la avaricia. Esta era una historia de madres e hijos que buscaba la redención, no la venganza. Empezamos a contactar a los gestores de esos fideicomisos, a los abogados que habían manejado la creación de esas sociedades. Fue un proceso delicado, porque no podíamos revelar demasiado, solo lo suficiente para que nos dieran la información que necesitábamos. Era como caminar por un campo minado, donde cada paso debía ser calculado. Pero la curiosidad de esos profesionales, al ver la antigüedad de las inversiones y el ingenio de la estructura, jugaba a nuestro favor. Querían saber la historia detrás de esos secretos familiares. Mientras avanzábamos, me di cuenta de que esta experiencia no solo era sobre recuperar lo mío, sino también sobre mi propio reencuentro familiar, aunque fuera de una manera inesperada. No con mis hijos, al menos no todavía, sino con la mujer que fui antes de que el dolor me consumiera. La mujer que planeaba, que protegía, que tenía una visión clara del futuro. Esta era una de esas historias inspiradoras que te recuerdan que nunca es tarde para levantarse. En medio de la investigación, encontramos un detalle que nos dejó heladas. Una de las sociedades, la más grande y la que contenía la mayor parte de los activos, había sido modificada recientemente. No por mí, por supuesto. Alguien había intentado cambiar los beneficiarios. La sangre se me heló. Mis hijos ya estaban moviendo sus piezas, intentando consolidar lo que creían suyo, incluso lo que no sabían que existía. Era una revelación impactante, un giro inesperado que lo cambiaba todo. Elena me miró con seriedad. Esto significa que alguien más sabe de esto, Elara. Alguien está intentando adelantarse. La ventana de oportunidad se está cerrando. Necesitamos actuar ahora, con más rapidez y contundencia. La identificación con mi dolor y mi determinación era evidente en sus ojos. Ella entendía que este no era solo un caso legal, era una historia para llorar y para luchar. La situación se volvió más compleja, más peligrosa. No solo estábamos lidiando con la avaricia de mis hijos, sino con la posible intervención de un tercero, alguien que había descubierto mi secreto de familia revelado y quería sacar provecho de él. ¿Quién podría ser? ¿Cómo se enteraron? Esas preguntas me taladraban la mente. Pero no había tiempo para el miedo. Había que actuar. Había que usar cada pizca de mi experiencia, cada lección de vida aprendida, para proteger lo que era legítimamente mío y, por extensión, lo que mis hijos podrían haber tenido si hubieran actuado con amor y respeto. Esta era una de esas historias que sanan el alma, pero solo si se enfrentan las verdades más duras. Lo que descubrimos a continuación, mientras rastreábamos el origen de ese intento de modificación, fue aún más impactante. No era un extraño. Era alguien muy cercano a mis hijos, alguien que tenía acceso a información privilegiada, alguien que había estado jugando un doble juego todo este tiempo. ¿Quién era esa persona que intentaba robar mi herencia familiar desde las sombras? ¿Y cómo este descubrimiento cambió por completo el curso de mi plan, obligándome a tomar una decisión que nunca imaginé? La respuesta, mis queridos amigos, los dejará sin aliento. Si esta historia conmovedora les está tocando el alma, no olviden darle me gusta y seguir el canal Recuerdos del Pasado Escondido. Cuéntenme, ¿desde qué ciudad están viendo este video?
Dejen sus comentarios, me encantaría saber. Porque lo que les voy a revelar en el próximo capítulo es algo que los dejará sin aliento. El nombre que apareció en la pantalla, el de la persona que intentaba modificar mis fideicomisos, me golpeó como un rayo en una noche despejada. No era un extraño, ni un abogado corrupto, ni siquiera uno de mis hijos directamente. Era Marcos, el esposo de Laura. La revelación fue una de esas confesiones impactantes que te dejan sin aire, un giro inesperado que lo cambiaba todo. Sentí un frío recorrer mi espalda, un dolor que iba más allá de la traición financiera, era la traición a la confianza, a la familia. Mis queridos amigos, a veces las amenazas más grandes no vienen de extraños, sino de aquellos que están en nuestro círculo más íntimo. Es una lección de vida que duele aprender, pero que es fundamental para nuestra protección. Piensen en un jardín que cultivan con cuidado, a veces, la mala hierba más dañina crece justo al lado de la flor más hermosa, alimentándose de la misma tierra. Elena, con su mirada aguda y su voz firme, rompió el silencio. Elara, esto es más grave de lo que pensábamos. Marcos no solo intentó acceder a los fondos, sino que estaba tratando de cambiar los beneficiarios a su nombre, o al de una entidad que él controla. Esto es un intento de herencia y traición en su máxima expresión. Su autoridad en temas legales me dio la certeza de la seriedad del asunto. Era como si el velo de lo que yo creía que era mi familia se rasgara por completo, dejando ver una realidad mucho más cruda, una de esas familias disfuncionales que uno solo ve en las historias reales. La curiosidad de saber cómo Marcos había descubierto mis secretos familiares me consumía. ¿Había estado Laura involucrada? ¿O Marcos actuaba por su cuenta, manipulando a mi hija sin que ella lo supiera? La idea de que mi propia hija pudiera ser cómplice de algo así me producía un sufrimiento materno indescriptible. Era una de esas historias de madres e hijos donde el amor se mezcla con la decepción. Aquí les ofrezco un ejemplo práctico. Imaginen que tienen un negocio familiar. No basta con confiar en sus socios o parientes. Es esencial establecer contratos claros, revisar regularmente los estados financieros y tener un sistema de controles y balances. De la misma manera, en la vida personal, es crucial tener siempre los ojos abiertos, incluso con quienes decimos amar. Revisen sus documentos, sus cuentas, sus propiedades. No por desconfianza, sino por precaución inteligente. Es una forma de proteger su herencia familiar y su tranquilidad. La urgencia de la situación era evidente. No podíamos permitir que Marcos avanzara con su plan. Cada minuto que pasaba, él podría estar acercándose a su objetivo. Necesitamos actuar de inmediato, dijo Elena. Hay que presentar una notificación legal para bloquear cualquier intento de cambio en los fideicomisos y empezar un proceso de investigación formal. La identificación con mi dolor era palpable en Elena. Ella entendía que esto no era solo una cuestión de dinero, sino de la dignidad de una mujer que había trabajado toda su vida para construir un futuro, y que ahora veía cómo era atacada desde dentro. Era una historia de mujeres que luchan por lo suyo, un testimonio de vida de fortaleza de mujer. Mientras Elena hacía las llamadas necesarias, yo me senté, intentando procesar la magnitud de la revelación impactante. Marcos. El hombre que había jurado amar a mi hija, el padre de mis nietos. ¿Cómo podía ser tan ciego a la codicia? ¿O tan hábil para ocultar sus verdaderas intenciones? Esto no era solo un drama familiar, era una intriga que parecía sacada de una novela. Me di cuenta de que mi plan inicial de solo recuperar lo mío y enseñarles una lección a mis hijos había cambiado. Ahora, había un elemento de protección adicional. No solo debía proteger mis activos, sino también a Laura, de alguna manera, de las manipulaciones de su propio esposo. Era una situación complicada, una de esas historias conmovedoras que te obligan a reevaluar todo. A veces, la vida nos pone en situaciones donde debemos elegir entre el corazón y la razón. Yo siempre había sido una mujer de razón, pero el amor por mis hijos, a pesar de todo, seguía ahí, latente. Esta era una de esas historias para reflexionar sobre los límites del amor y la paciencia. Lo que Marcos había hecho no era solo un robo, era una violación a la privacidad, un abuso de confianza que ponía en riesgo no solo mi patrimonio, sino la poca estabilidad que quedaba en mis relatos de familia. Era como si hubieran desenterrado un secreto de familia revelado y lo usaran en mi contra. Elena terminó sus llamadas y se volvió hacia mí. Hemos bloqueado cualquier movimiento por ahora. Pero esto es solo el principio. Marcos va a intentar defenderse, y probablemente intentará culparte, o a Laura. Necesitamos estar preparadas para todo.
La situación se había transformado de una disputa familiar a una batalla legal compleja, con un traidor inesperado en el centro. Este era el momento de aplicar toda mi superación femenina, toda mi experiencia, no solo para ganar, sino para sanar las heridas que esta historia que sana el alma había dejado en mí. Pero la pregunta más difícil aún estaba por responderse: ¿cómo enfrentaría a Laura con esta verdad sobre su esposo? ¿Cómo le explicaría que el hombre con el que compartía su vida era un ladrón, un manipulador? Y, lo más importante, ¿qué impacto tendría esta verdad oculta en la ya frágil relación de madre e hija? Lo que les voy a contar a continuación, sobre el enfrentamiento con Laura y la reacción de Marcos, es algo que cambiará para siempre la dinámica de mi familia. Prepárense para una revelación extraordinaria. Si esta historia conmovedora les está tocando el alma, no olviden darle me gusta y seguir el canal Recuerdos del Pasado Escondido. Cuéntenme, ¿desde qué ciudad están viendo este video? Dejen sus comentarios, me encantaría saber. Porque lo que les voy a revelar en el próximo capítulo es algo que los dejará sin aliento. El momento de la verdad con Laura se cernía sobre mí como una nube oscura, cargada de la lluvia inevitable de las verdades ocultas. La idea de tener que decirle a mi propia hija que su esposo, el padre de mis nietos, era un manipulador y un ladrón, me oprimía el pecho. Era una de esas confesiones de madres que uno nunca quiere hacer, una historia conmovedora que te rompe por dentro. Sabía que esta conversación cambiaría nuestra relación de madre e hija para siempre, y no estaba segura de si para bien o para mal. Mis queridos amigos, a veces la vida nos exige ser los mensajeros de noticias difíciles, incluso cuando preferiríamos callar. Es en esos momentos donde nuestra fortaleza de mujer se pone a prueba. Piensen en un cirujano que debe realizar una operación dolorosa para salvar una vida. No lo hace por gusto, sino por necesidad, sabiendo que el dolor a corto plazo puede llevar a una sanación a largo plazo. Decidí ir a casa de Laura esa misma tarde. Elena me había aconsejado ser directa, pero también empática. Ella es tu hija, Elara, me dijo. Puede que no sepa nada, o puede que esté cegada por el amor o la costumbre. Necesitas presentarle los hechos con calma, sin acusaciones que la pongan a la defensiva de inmediato. Su autoridad en estas situaciones me dio una guía clara. Cuando Laura abrió la puerta, su sonrisa habitual se desvaneció al ver mi rostro serio. La invité a sentarse en la sala, y el silencio que siguió fue pesado, lleno de una curiosidad que ella no se atrevía a expresar. Le expliqué, con el mayor tacto posible, lo que Elena y yo habíamos descubierto sobre los intentos de Marcos de alterar mis fideicomisos. Le mostré los documentos, los correos electrónicos, las pruebas irrefutables. Al principio, Laura se negó a creerlo. No, mamá, Marcos no haría algo así. Él me ama, ama a nuestros hijos. Debe haber un error. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y sentí un profundo sufrimiento materno al verla así. Era el drama familiar en su máxima expresión, una de esas historias para llorar. La identificación con su dolor era inmediata, porque yo también había confiado en personas que luego me habían traicionado. Pero los documentos eran claros. No había espacio para la duda. La urgencia de que ella entendiera la gravedad de la situación era palpable. Laura, esto no es una suposición. Son hechos. Marcos intentó quedarse con lo que no le pertenece, y no solo eso, sino que lo hizo a tus espaldas, y a las mías. Esto es herencia y traición. Aquí les doy un ejemplo práctico. Cuando se enfrentan a una situación donde la verdad es dolorosa, es importante tener las pruebas a la mano. No se trata de atacar, sino de informar. Si tienen que hablar con alguien sobre una deuda, por ejemplo, lleven los recibos, los estados de cuenta. De esa manera, la conversación se centra en los hechos, no en las emociones o las negaciones. Esto es una lección de vida que nos ayuda a manejar conflictos de manera más efectiva. Laura leyó los papeles una y otra vez, su rostro palideciendo con cada línea. La negación se transformó en una mezcla de shock, rabia y una tristeza profunda. No puedo creerlo, susurró. Pensé que lo conocía. Pensé que éramos un equipo. Era una de esas revelaciones impactantes que te cambian la perspectiva de toda una vida. Se dio cuenta de que había estado viviendo en una burbuja de secretos ocultos, dentro de lo que ahora veía como una de esas familias disfuncionales. La curiosidad me carcomía por dentro. ¿Cuánto sabía ella realmente? ¿Había ignorado las señales? ¿O Marcos había sido tan astuto que la había mantenido completamente en la oscuridad?
La complejidad de las relaciones tóxicas familiares es que a menudo la víctima es la última en darse cuenta. ¿Por qué haría algo así?, me preguntó, con la voz quebrada. Siempre lo he apoyado, siempre hemos trabajado juntos. Le expliqué que la codicia puede cegar a las personas, que a veces, aquellos que parecen más cercanos son los que tienen los secretos familiares más oscuros. Era una historia de vida que se repetía en muchas historias de mujeres. Le ofrecí mi apoyo, no como una madre que regaña, sino como una mujer que había pasado por sus propias batallas. No estás sola en esto, mi amor. Juntas vamos a enfrentar esto. Necesitas protegerte a ti y a tus hijos de las acciones de Marcos. Le hice ver el beneficio de actuar con decisión ahora, antes de que el daño fuera irreparable. Era el camino hacia la superación femenina. La conversación fue larga y agotadora. Laura estaba destrozada, pero también había una chispa de fortaleza de mujer que empezaba a encenderse en sus ojos. Se dio cuenta de que no podía seguir ignorando la realidad. Este era un giro inesperado en su propia vida, un momento de redención personal, donde debía elegir entre la lealtad ciega o la verdad dolorosa. Me fui de su casa con el corazón pesado, pero también con una pequeña esperanza. Laura estaba herida, pero no rota. Había empezado a ver la verdad, y eso era el primer paso hacia la sanación. Esta era una de esas historias que sanan el alma, aunque el proceso fuera doloroso. Pero la historia no terminaba ahí. Marcos no se quedaría de brazos cruzados. Sabía que, al descubrir sus planes, él reaccionaría. Y su reacción sería, sin duda, otro secreto de familia revelado, una nueva capa de la intrincada red de engaños que había tejido. La curiosidad por saber cuál sería su próximo movimiento me mantenía en vilo. ¿Intentaría manipular a Laura aún más? ¿O me atacaría directamente a mí? La siguiente parte de esta historia real les mostrará cómo la verdad, aunque dolorosa, tiene el poder de transformar y de abrir los ojos a realidades que preferiríamos no ver. Prepárense para una confrontación que nadie esperaba. Si esta historia inspiradora les está ayudando a reflexionar, no olviden darle me gusta y seguir el canal Recuerdos del Pasado Escondido. Cuéntenme, ¿desde qué ciudad están viendo este video? Dejen sus comentarios, me encantaría saber. Porque lo que les voy a revelar en el próximo capítulo es algo que los dejará sin aliento. La calma que siguió a mi conversación con Laura fue más inquietante que cualquier tormenta. Sabía que Marcos, un hombre acostumbrado a salirse con la suya y a manejar los secretos familiares con maestría, no se quedaría de brazos cruzados. Era como la tensa espera antes de un terremoto, donde la tierra se calla, pero sabes que algo grande está por venir. Esta historia de vida estaba a punto de tomar un giro inesperado, y mi corazón de madre e hija sentía la urgencia de proteger a Laura de lo que se avecinaba. Mis queridos amigos, en la vida, a veces la verdad es una espada de doble filo. Puede liberar, pero también puede herir profundamente. Cuando confrontamos la mentira, debemos estar listos para la reacción de quien ha sido desenmascarado. Es una lección de vida que aprendí con el tiempo, una de esas historias inspiradoras que nos enseñan a ser mujeres valientes. No pasó mucho tiempo antes de que Marcos hiciera su movimiento. Laura me llamó al día siguiente, su voz temblaba. Mamá, Marcos dice que todo es un malentendido, que tú estás confundida. Dice que siempre ha querido lo mejor para nosotros, que esto es un ataque de tu parte porque no lo quieres. Era la manipulación clásica, el intento de sembrar duda y desconfianza, una táctica común en las relaciones tóxicas familiares. Sentí una punzada de dolor, no solo por Laura, sino por la audacia de Marcos. Este era el drama familiar en su máxima expresión, un intento de deshacer todo el trabajo que habíamos hecho para traer a la luz las verdades ocultas. Le pedí a Laura que viniera a mi casa, para que pudiéramos hablar con más calma y con la ayuda de Elena. Aquí les doy un ejemplo práctico. Cuando alguien intenta manipularlos, a menudo intentan aislar a la víctima de quienes la apoyan. Si alguien les dice que sus amigos o familiares están en su contra, o que están mintiendo, es una señal de alerta. Manténganse cerca de sus seres queridos y busquen el consejo de personas de confianza. La fortaleza de mujer reside en no dejarse engañar. Elena, con su autoridad y experiencia, nos recibió con una mirada de comprensión. Ella ya esperaba algo así. Marcos está tratando de desviar la atención, Laura explicó con voz tranquila. Es una táctica para que dudes de tu madre y de la evidencia. Tu mamá te mostró documentos, ¿verdad? Esos documentos no mienten. Laura, aunque todavía confundida, empezó a ver la lógica en las palabras de Elena.
La identificación con su situación era fuerte, porque muchas historias de mujeres están llenas de hombres que intentan controlar y manipular. Le recordé a Laura el beneficio de ver la realidad tal como es, por dolorosa que fuera, para poder tomar decisiones informadas sobre su futuro y el de sus hijos. Era el camino hacia la superación femenina. La curiosidad de Laura por entender la verdadera naturaleza de Marcos era palpable. Empezó a recordar pequeños detalles, comentarios, actitudes del que antes había ignorado o justificado. Siempre me decía que no me preocupara por los papeles, que él se encargaba de todo, dijo, con una expresión de profunda tristeza. Y yo confiaba ciegamente. Era una de esas historias para reflexionar, sobre cómo la confianza mal depositada puede llevarnos por caminos oscuros. Elena nos sugirió un plan. Necesitábamos asegurar los bienes de Laura y los de mis nietos, antes de que Marcos pudiera hacer más daño. No podemos esperar, Elara. La urgencia de actuar es ahora. Él sabe que lo descubrieron, y podría intentar mover dinero o activos. Me sentí como una detective en una de esas historias reales, desentrañando una compleja red de engaños. La idea de enfrentarme legalmente a Marcos, el padre de mis nietos, me causaba un profundo sufrimiento materno. Era un drama familiar que nunca imaginé vivir. Pero la protección de mi hija y mis nietos era mi prioridad. Esta era una de esas confesiones de madres que te obligan a tomar decisiones difíciles, a convertirte en una mujer valiente por los que amas. Mientras trabajábamos en los detalles con Elena, un nuevo elemento apareció. Una tarde, mientras Laura revisaba unas cajas viejas en el ático de su casa, buscando documentos antiguos que pudieran ser útiles, encontró algo inesperado. Era una caja de madera, escondida debajo de unas mantas viejas, y dentro, había un paquete de cartas de mamá de mi propia madre, su abuela. Estas no eran las cartas que yo había visto antes. Eran más antiguas, algunas con la letra descolorida por el tiempo. Laura me llamó, con una curiosidad inmensa en su voz. Mamá, encontré unas cartas de la abuela que nunca habíamos visto. Parecen muy personales. Cuando las leímos juntas, el aire se heló. Eran relatos de abuelas que hablaban de un secreto de familia revelado hace muchos años, un secreto oculto que mi madre había guardado con celo. Hablaban de un hermano que yo nunca supe que tuve, un hijo que mi madre había dado en adopción en su juventud, mucho antes de casarse con mi padre. Era una de esas revelaciones impactantes, una de esas historias conmovedoras que te dejan sin aliento. Mi madre, la mujer fuerte y reservada que yo conocía, había vivido con este secreto de familia toda su vida. Las cartas revelaban su sufrimiento materno, su arrepentimiento, y su esperanza de que algún día ese hijo la perdonara. Era un testimonio de vida que cambiaba toda mi percepción de nuestra herencia familiar. Este descubrimiento fue un golpe para mí, pero también una nueva capa de historias de madres e hijos que se entrelazaban con la nuestra. La curiosidad me invadió. ¿Quién era ese hermano? ¿Estaría vivo? ¿Y qué relación tenía esto con todo lo que estaba pasando con Marcos? Era como si el universo estuviera desenterrando todos los secretos ocultos de nuestra familia disfuncional al mismo tiempo. Ahora, además de lidiar con la traición de Marcos y la protección de Laura, tenía una nueva misión: desentrañar este secreto de abuela, esta carta encontrada que abría una puerta a un pasado desconocido. Y la pregunta que me atormentaba era, ¿podría este nuevo reencuentro familiar traer consigo más problemas, o sería el camino hacia una verdadera redención y perdón familiar? El siguiente capítulo les revelará cómo la búsqueda de este hermano perdido nos llevó por caminos inesperados, y cómo este secreto de familia revelado podría tener conexiones sorprendentes con la situación actual de Marcos. Prepárense, porque esta historia real apenas comienza a desvelar sus capas más profundas. Si esta historia inspiradora les está ayudando a reflexionar, no olviden darle me gusta y seguir el canal Recuerdos del Pasado Escondido. Cuéntenme, ¿desde qué ciudad están viendo este video? Dejen sus comentarios, me encantaría saber. Porque lo que les voy a revelar en el próximo capítulo es algo que los dejará sin aliento. El hallazgo de esas cartas de mamá de mi propia madre no solo desenterró un secreto de familia revelado de hace décadas, sino que también hizo que el tiempo se detuviera. En ese momento, el engaño de Marcos pareció palidecer frente a la magnitud de esta nueva verdad oculta. Era como si el universo nos dijera que, a veces, las historias de vida más impactantes no son las que buscamos, sino las que nos encuentran. Mis queridos amigos, la vida es una caja de sorpresas, ¿verdad? Justo cuando pensamos que hemos descifrado todos los enigmas de nuestra existencia, aparece una nueva pieza que cambia todo el tablero.
Esta es una de esas historias reales que nos enseñan que la verdad tiene su propio tiempo para salir a la luz, y cuando lo hace, puede ser una fuerza poderosa para la redención o para desatar un nuevo drama familiar. Con las manos temblorosas, Laura y yo nos sentamos a leer las cartas de abuela. Cada palabra era un eco del pasado, una ventana a la juventud de mi madre, a su sufrimiento materno y a una decisión que la había marcado para siempre. Mi madre, la mujer fuerte y reservada que yo siempre conocí, había vivido con un peso inmenso en su corazón, había entregado a un hijo en adopción. Un hermano que yo nunca supe que existía. Las cartas de mamá eran un testimonio de vida desgarrador. Hablaban de un amor joven y complicado, de presiones sociales y de la imposibilidad de criar a ese niño en aquel momento. Mi madre escribía sobre el dolor de la separación, sobre las noches sin dormir y la esperanza de que su hijo tuviera una vida mejor. Era una de esas historias conmovedoras que te hacen ver a tus propios padres bajo una luz completamente nueva, como seres humanos con sus propias luchas y secretos ocultos. Laura, mi hija, escuchaba en silencio, con lágrimas en los ojos. Era una historia de madres e hijos que resonaba profundamente en ella, una confesión de madres que trascendía generaciones. Entendimos el beneficio de conocer estas revelaciones familiares, por dolorosas que fueran. Nos permitían comprender mejor a nuestra propia familia, a las mujeres valientes que nos precedieron y a las decisiones difíciles que tuvieron que tomar. Aquí les doy un ejemplo práctico. Cuando descubrimos un secreto familiar antiguo, es natural sentir una mezcla de emociones, sorpresa, tristeza, incluso enojo. Pero, en lugar de juzgar, podemos intentar comprender el contexto, las circunstancias de la época. A veces, el pasado nos ofrece lecciones de vida valiosas sobre la empatía y el perdón familiar. Es una historia inspiradora para aprender a sanar. La curiosidad por saber quién era ese hermano perdido se volvió una fuerza imparable. ¿Estaría vivo? ¿Cómo sería? ¿Sabría él de nuestra existencia? La urgencia de encontrarlo se apoderó de mí. Sentía que era mi deber, no solo por mi madre, sino por la posibilidad de un reencuentro familiar que podría traer paz a un alma que había esperado toda una vida. Elena, nuestra abogada y amiga, nos escuchó con atención cuando le contamos sobre las cartas. Su autoridad y su mente práctica fueron un bálsamo en medio de tanta emoción. Elara, esto es un nuevo capítulo en sus relatos de familia. Necesitamos ser metódicas. Hay formas de buscar a personas adoptadas, pero requiere tiempo y paciencia. Ella nos explicó los pasos, los registros que podríamos consultar, las organizaciones que podrían ayudar. Pero, mientras nos adentrábamos en la búsqueda de este hermano, la sombra de Marcos seguía presente. La curiosidad me carcomía, ¿podría haber alguna conexión entre este secreto de abuela y los planes de Marcos? ¿Era posible que él, en su afán por manipular la herencia familiar, hubiera descubierto algo sobre este hermano y lo estuviera usando a su favor? Las familias disfuncionales a menudo tienen capas y capas de secretos que se entrelazan de maneras inesperadas. Laura, mostrando una increíble fortaleza de mujer, se convirtió en mi compañera en esta nueva aventura. Ella, que apenas unas semanas antes estaba lidiando con la traición de su esposo, ahora me apoyaba en la búsqueda de un tío que nunca conoció. Era un testimonio de la fuerza de la relación de madre e hija, de cómo las adversidades pueden unirnos más profundamente. Las historias de mujeres están llenas de estos momentos, donde la resiliencia y el amor nos impulsan a seguir adelante, incluso cuando el camino es incierto. Es una superación femenina que se forja en el fuego de las pruebas. Mientras revisábamos las cartas de mamá una y otra vez, buscando cualquier pista, cualquier nombre, cualquier fecha que pudiera ayudarnos, Laura encontró una pequeña nota, casi ilegible, escrita en el margen de una de las últimas cartas. No era de mi madre. Parecía ser una letra diferente, más moderna. Decía, Elara, él sabe. Marcos sabe de tu hermano. El aire se me fue de los pulmones. Era una revelación impactante, un giro inesperado que conectaba directamente los dos secretos familiares. Marcos no solo era un manipulador, sino que había estado al tanto de esta parte de nuestra herencia familiar y, muy probablemente, la había estado usando. ¿Cómo lo sabía? ¿Qué significaba, él sabe? ¿Y qué implicaciones tenía esto para la seguridad de Laura y mis nietos? Esta carta encontrada no solo abría la puerta a un pasado desconocido, sino que también nos lanzaba a un presente lleno de peligros. La búsqueda de mi hermano ya no era solo una cuestión de reencuentro familiar y perdón y reconciliación, sino que se había convertido en una carrera contra el tiempo. ¿Qué haría Marcos con esta información? ¿Y cómo nos afectaría a todos?
El siguiente capítulo les revelará cómo esta nota misteriosa nos llevó a un enfrentamiento directo con Marcos, y cómo la verdad sobre mi hermano perdido comenzó a desvelar una red de engaños mucho más grande de lo que jamás imaginamos. Si esta historia inspiradora les está ayudando a reflexionar, no olviden darle me gusta y seguir el canal Recuerdos del Pasado Escondido. Cuéntenme, ¿desde qué ciudad están viendo este video? Dejen sus comentarios, me encantaría saber. Porque lo que les voy a revelar en el próximo capítulo es algo que los dejará sin aliento. La nota, esa pequeña tira de papel con la frase él hará, él sabe. Marcos sabe de tu hermano, fue como un rayo en un cielo despejado. Mis manos temblaban, no solo por el impacto de la revelación, sino por la implicación de que Marcos, el hombre que había traicionado la confianza de mi hija, ahora también estaba involucrado en este profundo secreto de familia revelado. Era una de esas historias reales que te hacen cuestionar todo lo que creías saber. Amigos, la vida a veces nos pone en encrucijadas donde un giro inesperado cambia por completo el panorama. Justo cuando pensábamos que estábamos desentrañando un secreto de abuela y el sufrimiento materno de mi madre, descubrimos que había una capa más profunda, una telaraña de engaños tejida por alguien muy cercano. Esta es una de esas historias de vida que nos enseña que la verdad, por más que se intente ocultar, siempre encuentra la manera de salir a la luz, a menudo de las formas más sorprendentes. La urgencia de actuar se apoderó de mí. No era solo la curiosidad por mi hermano perdido, sino la necesidad de proteger a mi familia de las maquinaciones de Marcos. Laura, con una fortaleza de mujer admirable, me miró con determinación. Mamá, tenemos que enfrentarlo. No podemos dejar que esto siga así. Él no puede usar este secreto familiar en nuestra contra. Su voz, aunque firme, revelaba la tensión de la situación. La identificación de Laura con la lucha era palpable, ella también había sido víctima de la manipulación de Marcos. Fue en ese momento que recordé las palabras de mi madre en sus cartas de mamá, sobre la importancia de la verdad y la redención. Sentí que era mi deber, no solo por ella, sino por mis nietos, desenterrar todas las verdades ocultas. Aquí les doy un ejemplo práctico de cómo enfrentar una situación así. Cuando se enfrenten a una persona que ha demostrado ser manipuladora, es crucial no ir a la confrontación sin un plan. La improvisación puede ser peligrosa. Es mejor armarse con información y tener un objetivo claro. En nuestro caso, el beneficio de la confrontación era doble: obtener respuestas y poner un alto a sus juegos. Elena, nuestra abogada, nos aconsejó con su habitual autoridad. Necesitamos que Marcos revele lo que sabe, pero de una manera que no le dé ventaja. Hay que ser astutas. Decidimos citarlo a una reunión familiar, bajo el pretexto de discutir asuntos pendientes de la herencia, pero con la verdadera intención de desenmascarar sus secretos ocultos. Era una estrategia arriesgada, pero la curiosidad insaciable por saber la verdad nos impulsaba. El día de la reunión, la tensión en el aire era casi palpable. Marcos llegó con su sonrisa habitual, esa que ahora sabíamos que ocultaba tanta falsedad. Se sentó frente a nosotras, ajeno a la bomba que estábamos a punto de soltar. Laura, mi valiente hija, fue quien tomó la iniciativa. Marcos, dijo, su voz tranquila pero firme, hemos descubierto algo importante sobre la familia, algo que creemos que tú también conoces. La sonrisa de Marcos se desvaneció lentamente. Sus ojos, antes llenos de una falsa cordialidad, se volvieron fríos y calculadores. No sé de qué hablas, Laura, respondió, intentando mantener la compostura. Pero ya era tarde. La dramatización cinematográfica de la escena era evidente, podía sentir el peso de cada palabra. Le mostré la nota que encontramos en las cartas de mamá. Su rostro palideció. Era una confesión impactante sin palabras, un relato emotivo que se escribía en su expresión. Esto lo escribiste tú, ¿verdad, Marcos? ¿Cómo sabes de mi hermano? ¿Y por qué lo has mantenido en secreto? La curiosidad en mi voz era un grito silencioso. Marcos se recostó en su silla, exhalando lentamente. Parecía que, finalmente, se había quedado sin trucos. Lo descubrí hace años, admitió, su voz apenas un susurro. Una vieja amiga de tu madre, que ya falleció, me lo contó. Sabía que tu madre había entregado a un hijo en adopción. Pensé que podría ser útil en el futuro, para controlar la herencia familiar. La frialdad de sus palabras me heló la sangre. Había usado el sufrimiento materno de mi madre, su secreto de familia, como una herramienta para su propia ambición. Era una herencia y traición en su máxima expresión. ¿Y qué sabes de él ahora?
¿Dónde está mi hermano?, pregunté, mi voz temblorosa. Marcos se encogió de hombros. Sé que vive en el norte, en Monterrey. Y sé que no tiene ni idea de su origen. Pensaba usarlo para impugnar el testamento, para que pareciera que tu madre había ocultado un heredero legítimo. Así, la herencia se dividiría y yo tendría más control. Era una de esas historias para llorar, una muestra de la bajeza humana. Pero lo que dijo después fue aún más devastador. De hecho, ya lo contacté. Le envié una carta anónima, insinuando que su verdadera familia lo buscaba. Quería que se presentara, para crear el caos. Lo invité a una reunión en un café en la Ciudad de México la próxima semana. Quería verlo, medirlo, antes de soltar la bomba. Mi corazón dio un vuelco. Marcos no solo sabía, sino que ya había iniciado el contacto. Mi hermano, el hijo que mi madre había entregado con tanto dolor, estaba a punto de ser arrastrado a este drama familiar por las manipulaciones de Marcos. Era una de esas revelaciones impactantes que te dejan sin aliento. La urgencia ahora era aún mayor. Teníamos que llegar a él antes que Marcos, explicarle la verdad, protegerlo de sus intenciones. Este no era solo un reencuentro familiar, era una carrera contra el tiempo para evitar que Marcos causara más daño. Las historias de madres e hijos a menudo tienen estos caminos complejos. Marcos, al ver mi reacción, sonrió con una malicia que me revolvió el estómago. Parece que te he dado una nueva misión, Elara. Pero ten cuidado. Mi plan ya está en marcha. Y nunca sabes lo que una persona puede hacer cuando se entera de que su vida ha sido una mentira. La reunión terminó abruptamente. Salimos de allí con una mezcla de furia, miedo y una determinación renovada. La búsqueda de mi hermano se había transformado en algo mucho más complejo, una trama de familias disfuncionales y relaciones tóxicas familiares que ahora amenazaba con destruir vidas inocentes. Teníamos que encontrar a mi hermano, no solo para darle la verdad, sino para salvarlo de las garras de Marcos. El siguiente capítulo les contará cómo Laura y yo nos preparamos para el encuentro con mi hermano, y cómo un mensaje inesperado nos dio una pista crucial que cambió todo el juego. Si esta historia inspiradora les está haciendo reflexionar sobre los secretos familiares y la fortaleza de mujer, no olviden darle me gusta y seguir el canal Recuerdos del Pasado Escondido. Cuéntenme, ¿desde qué ciudad están viendo este video? Dejen sus comentarios, me encantaría saber. Porque lo que les voy a revelar en el próximo capítulo es algo que los dejará sin aliento. La confesión de Marcos, esa que nos dejó heladas, resonó en mi cabeza como un eco persistente. Ya lo contacté. Le envié una carta anónima. Lo invité a una reunión en un café en la Ciudad de México la próxima semana. El tiempo, amigos, de repente se convirtió en nuestro enemigo más feroz. La urgencia de encontrar a mi hermano antes de que Marcos pudiera manipularlo era abrumadora. Era una de esas historias de vida donde cada segundo cuenta, donde el destino de una persona pende de un hilo. Laura me miró con una mezcla de miedo y determinación. Mamá, tenemos que ir. No podemos dejar que Marcos le meta ideas en la cabeza. Necesitamos contarle nuestra versión de la historia de familia. La identificación con su abuela, mi madre, era clara en sus ojos. Ella quería justicia para todos. Aquí les doy un consejo práctico: cuando se enfrenten a una situación donde alguien intenta manipular la verdad, no se queden de brazos cruzados. La inacción es el peor enemigo. Tomen la iniciativa, busquen la verdad por ustedes mismos y actúen con decisión. El beneficio de ser proactivos siempre supera el riesgo de la espera. Elena, nuestra abogada, con su habitual autoridad y calma, nos ayudó a trazar un plan. Necesitamos saber dónde está ese café, a qué hora es la reunión. Y sobre todo, necesitamos una forma de contactar a tu hermano antes. La curiosidad insaciable por desentrañar este secreto familiar nos impulsaba. Pero justo cuando estábamos sumergidas en la logística, ocurrió algo inesperado. Un paquete llegó a mi casa. Era pequeño, envuelto en papel de estraza, sin remitente. Mi corazón latió con fuerza. La dramatización cinematográfica de la escena era perfecta, el misterio, la anticipación. ¿Sería de Marcos? ¿Una nueva amenaza? Al abrirlo, encontré una fotografía antigua, un poco descolorida por el tiempo. Era mi madre, joven, sonriendo, pero en sus ojos había una tristeza que siempre la acompañó. Y junto a ella, un niño pequeño, de unos 5 años, con un parecido innegable a mi padre. Era él. Mi hermano.
en la parte de atrás de la foto, una frase escrita con una caligrafía que no era la de mi madre, ni la de Marcos: el pasado siempre encuentra su camino. ¿Quién eres tú? Esa frase me congeló el tiempo. No era una amenaza, era una pregunta. Una pregunta que solo alguien que estaba buscando respuestas, al igual que nosotras, haría. Era el mensaje inesperado que mencioné en el capítulo anterior, una verdadera revelación impactante. No venía de Marcos. Venía de él. Mamá, ¿qué significa esto? Laura tomó la foto, sus ojos fijos en el niño. Él sabe. O al menos, sospecha. La narrativa confidencial de ese momento se sentía como si estuviéramos al borde de un precipicio, a punto de descubrir una verdad que cambiaría todo. La cohesión magnética de la situación nos arrastraba hacia adelante. La curiosidad se disparó. ¿Cómo había conseguido esa foto? ¿Quién se la había enviado? ¿Y por qué esa pregunta tan directa? Esto no era un hombre pasivo esperando ser manipulado por Marcos. Esto era un hombre que ya estaba en su propia búsqueda de verdades ocultas. Con la ayuda de Elena, y usando la foto como una pista, comenzamos a investigar. La caligrafía en la parte de atrás no era la de mi madre, pero sí la reconocimos. Era la de una vieja amiga de la familia, una mujer que había vivido en el mismo pueblo que mi madre y que se había mudado a Monterrey hace años. La misma mujer que Marcos mencionó haberle contado el secreto. Nos dimos cuenta de que la amiga de mi madre, antes de fallecer, no solo le había contado a Marcos, sino que también había dejado un rastro para mi hermano. Un rastro que él había encontrado. Era una de esas historias de mujeres que demuestran la lealtad y el amor más allá de la vida. La urgencia se intensificó. Teníamos que llegar a Monterrey antes de la reunión en la Ciudad de México. No para interceptar a Marcos, sino para encontrar a mi hermano directamente. Aquí viene otra lección importante. En la vida, muchas veces, las personas que creemos que son víctimas pasivas, son en realidad agentes activos de su propio destino. No subestimen la capacidad de otros para buscar la verdad y forjar su propio camino. Viajamos a Monterrey con la dirección que Elena pudo conseguir de la amiga de mi madre. La ciudad era bulliciosa, muy diferente a nuestro tranquilo pueblo. La dramatización cinematográfica de nuestra llegada, con el sol de la tarde bañando los cerros, era como el inicio de una nueva aventura. Finalmente, encontramos la casa. Era modesta, con un pequeño jardín cuidado. Mi corazón latía con fuerza. Laura me tomó de la mano. Toqué la puerta. Un hombre de unos 50 años abrió. Tenía mis ojos, la misma forma de la nariz de mi padre. Era él. Ricardo. Sí, preguntó, con una voz calmada pero con una chispa de alerta en la mirada. Hola, mi nombre es Elara. Y ella es mi hija, Laura, dije, mi voz temblaba ligeramente. Creo que somos familia. Ricardo nos miró fijamente. No había sorpresa en sus ojos, sino una profunda tristeza. Lo sé, respondió. He estado esperando este momento. Nos invitó a pasar. El interior de su casa era sencillo, pero acogedor. Nos sentamos en su sala. Recibí una carta anónima hace unas semanas, comenzó Ricardo, su voz ahora más suave. Decía que mi verdadera familia me buscaba y que una reunión se llevaría a cabo en la Ciudad de México. Pero la verdad es que yo ya estaba buscando. Hace años, encontré unas cartas viejas de la señora que me adoptó, donde mencionaba a una amiga que me había entregado. Esa amiga, antes de morir, me dejó algunas pistas. Me dejó esa foto que tienes. Y me dijo que si alguna vez la familia de sangre me buscaba, que no confiara en nadie que no se presentara con la verdad completa. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Mi hermano no era una pieza en el juego de Marcos. Él era un hombre que había estado en su propia búsqueda de identidad, desentrañando sus propios secretos ocultos y relatos de familia. Marcos es un hombre peligroso, le advertí, contándole todo sobre la herencia, la manipulación, la traición. Ricardo escuchó atentamente, su rostro inexpresivo. Cuando terminé, suspiró. Lo sé. Ya me lo imaginaba. La carta anónima era muy vaga, muy interesada en el dinero. Por eso no fui a la reunión en la Ciudad de México. Quería ver quién más aparecería. La revelación fue impactante. Marcos había fallado. Mi hermano, con su propia fortaleza de mujer, en este caso, de hombre, había visto a través de la manipulación.
pero hay algo más, dijo Ricardo, mirándonos con seriedad. Algo que descubrí en mi búsqueda, algo que la amiga de tu madre también me reveló. Un secreto de abuela que ni siquiera tu madre conocía. Y en ese momento, la puerta de su casa se abrió de golpe. Una figura alta y oscura se paró en el umbral. Era Marcos. Amigos, esta historia nos enseña que la verdad tiene muchas capas, y que la gente a menudo es más fuerte y más sabia de lo que imaginamos. No subestimen la capacidad de las personas para buscar su propia verdad y protegerse. Si esta historia conmovedora les está tocando el alma y quieren saber qué pasó cuando Marcos apareció en la casa de Ricardo, no olviden darle me gusta y seguir el canal Recuerdos del Pasado Escondido. Cuéntenme, ¿desde qué ciudad están viendo este video? Dejen sus comentarios, me encantaría saber. Porque lo que Marcos reveló en ese momento, fue algo que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Y así terminamos otra historia más en el canal Recuerdos del Pasado Escondido. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte. Si disfrutas de historias como esta, deja tu comentario y sugiere temas para que desarrollemos nuevas narrativas inéditas. Hasta el próximo video.